un placer para mí estar una vez más junto con la Business Coaching School y bueno, compartiendo mi experiencia con los asistentes y compartiendo lo que he realizado en términos de coaching de equipo con todos ustedes. Eh, bueno, tal el título de la presentación, Coaching de equipo, fundamentos y prácticas. Yo voy a compartir con ustedes lo que he venido investigando al respecto. Y bueno, cualquier inquietud me van haciendo llegar sus comentarios a través del chat y espero estar en condiciones de poder ir respondiendo. Vamos a pasar al primer slide. En realidad lo que voy a hacer ahora es presentarme. Y presentarme, esto implica responder a esa frase del biólogo y filósofo chileno Maturana. Todo lo dicho es dicho por alguien. ¿Quién es el alguien que está atrás de este webinar? Entonces esta es un poco la idea de compartir con ustedes mi historia. Lo que van a ver ahí al pie del siguiente slide es quién es Horacio Cortese en términos de coaching. En términos de coaching soy, bueno, Master Coach de la Federación Internacional de Coaches Ontológicos y también Master Coach de la Asociación Argentina de Coaches Ontológicos. Y luego Professional Coach de la International Coach Federation. Hace 20 años, en realidad un poco más de 20 años, que estoy vinculado al mundo del coaching. Y yo llegué al coaching fruto de primero les voy a decir que no soy una criatura. Tengo 65 años. Después de haber trabajado 23 años en el mundo corporativo del lado de adentro, me encontré con el coaching. Me encontré con el coaching y me enamoré del coaching. Esto sucedió a mediados de la década del 90. A mediados de la década del 90 llegó el coaching a la Argentina. Y yo, bueno, me vi involucrado en eso. Yo era director de recursos humanos en una corporación y me vi involucrado en un proyecto muy importante que nació en la Argentina. No obstante, yo era además de trabajar en el área de recursos humanos, era un académico, un hombre que se dedicaba también a la docencia universitaria. Y me empezó a inquietar que el coaching producía muy buenos resultados a nivel personal, pero no encontraba yo los mismos resultados a nivel organizacional. Entonces, yo tenía una deuda pendiente en mi carrera, que era terminar mi doctorado. Había dejado pendiente mi tesis de doctorado. ¿Qué hice en ese momento? Bien, en ese momento escribí mi tesis de doctorado y mi tesis se llamó Coaching y Aprendizaje Organizacional, que además derivó en mi primer libro, que fue aquella tesis que yo defendí en el año 2006. Lo que traté de demostrar es que el coaching había producido muy buenos resultados a nivel personal, pero pocos resultados a nivel organizacional. Esa investigación, sí, me trajo algunos, digamos, algunos buenos resultados. El primero, logré un premio a la investigación a nivel Latinoamérica, en Guatemala, en el año 2007, y luego una mención de honor de la Academia de Ciencias de la Empresa de la Argentina, en el año 2008. Ese libro, si ustedes entran en mi página web, que es www.nexiconsultores.com.ar, lo pueden descargar. Pero también Osvaldo lo va a subir como para que lo puedan descargar en la página de la Business Coaching School. Estuvimos conversando esto hoy, con lo cual en breve ustedes van a poder acceder a ese libro gratuitamente. Ahora bien, lo que yo descubrí en esta investigación, que estudié desde el año 94 hasta el año 2005 en la Argentina, durante 12 años, que había pasado con 19 casos de estudio,
que se habían visto involucrados en programas de coaching, pero que produjeron pocos resultados a nivel organizacional, esos magros resultados me hicieron ponerme muy escéptico. Me llevaron a este grado de escepticismo durante bastante tiempo. Por estas razones de índole profesional, es decir, yo soy director de una maestría en Dirección de Recursos Humanos, venimos haciendo una investigación, y esta investigación me volvió un poquitito más optimista. He descubierto, a lo largo de 14 años de estar investigando distintas organizaciones, que algunas sí quieren aprender. No son muchas, pero son el 20% de las organizaciones que hemos estudiado. Hasta ahora hemos estudiado 85 organizaciones durante 14 años. Y hemos descubierto que más o menos un 20% están iniciando el camino de desarrollo organizacional. Esa buena noticia también me llevó a descubrir que si bien no son muchas las organizaciones que quieren cambiar, sí dentro de ellas hay equipos liderados por determinados líderes que sí quieren que esos equipos cambien. Eso me llevó a descubrir que el coaching está dedicado al trabajo de individuos, o sea, todo lo que nos entrenamos como coaches, nos entrenamos en el coaching uno a uno, a coachar a otra persona. Y descubrí que la disciplina del coaching de equipos no estaba tan desarrollada como la disciplina del coaching individual. Eso me llevó a analizar cuántos libros había escritos en español en un primer momento. Y descubrí que había solamente 2, hasta que yo saqué mi segundo libro, que se llama Manual de Coaching de Equipos. Es un libro con estructura de investigación. Y cuando digo con estructura de investigación, el primero es un libro duro porque es mi tesis de doctorado. Este otro no es tan duro, pero tiene una estructura de investigación. Yo no sé escribir de otra manera. Cuando digo tiene estructura de investigación, ustedes se van a encontrar con un marco teórico, con estudio de campo, o sea, hay 6 casos descritos en el libro, y luego una caja de herramientas. Cuando digo una caja de herramientas, hay una serie de instrumentos para operar como coaches de equipos. Cuando estaba escribiendo el libro, en ese momento dije, bueno, este libro no va a ser un bestseller, no es una novela. Y como tal, dije, no solo tiene que existir el libro, también tiene que existir el programa. Y eso nos ha llevado a tener el programa, esta certificación en coaching de equipos. Primero en la Business Coaching School, y bueno, en Argentina yo tengo este mismo programa. Y yo quiero contarles, como decía el título, cuáles son los fundamentos y también las herramientas o las prácticas que utilizamos en la gestión del coaching de equipos. Así que, bueno, hasta aquí viene mi historia de estos 43 años trabajando en organizaciones, 23 de ellos adentro de las organizaciones y los últimos 20 afuera de ellas. Y además, con esta combinación de ser un hombre del mundo de la práctica corporativa, pero que además ejerce en su trabajo como académico en el mundo universitario. Y este es la descripción de quién les está contando este libro. Así que pasamos ahora a lo medular de esta presentación. Y vamos a tratar de hacer esta presentación de manera lo más dinámica posible. Por lo tanto, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. Esta pregunta les pido que se la formulen y que utilicen el chat para responderme. ¿En cuántos equipos he trabajado que respondían afirmativamente a las siguientes 3 preguntas? La pregunta número 1, lográbamos cumplir con nuestro propósito, es decir, todo equipo
tiene un propósito, una razón de ser, y cumplían con ese propósito a satisfacción de sus clientes, ya sea internos o externos. Estoy hablando de equipos de trabajo. ¿En cuántos equipos me tocó trabajar que lográbamos cumplir a satisfacción de nuestros clientes con nuestro propósito? Segunda pregunta. ¿Entre nosotros nos llevábamos realmente? O sea, no tendríamos mayores conflictos. O sea, podemos tener diferencias, pero en rigor, conflictos serios no teníamos. Y la tercera pregunta tiene que ver con factores motivacionales. Cada uno de nosotros lograba satisfacer alguna necesidad superior. Cuando me refiero a necesidad superior, muy simple, pensemos en la escala de necesidades de Maslow. Las dos primeras no, son factores higiénicos. Las tres están como necesidad social, que es la necesidad de pertenencia, la necesidad de autoestima o de reconocimiento, y la necesidad de hacer contribuciones valiosas, que es la autorrealización. Cuando me refiero a las necesidades superiores, me refiero a esas tres: la pertenencia, la social, la autoestima y la autorrealización. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿en cuántos equipos he trabajado que respondían afirmativamente a estas tres preguntas? Y ahora voy a esperar sus respuestas en el chat. Me gustaría saber qué me responden. Hay 36 personas, por favor. Pongan solamente en el chat en cuántos equipos me tocó trabajar. ¿Ok? ¿He sido claro? ¿Me están escuchando? Ajá. Bien, 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 bien. Estoy repasando esto, ¿eh? Estoy repasando el chat y voy a ver qué dice. A ver. Juan Chávez, en ninguno. Mónica en 2. Osvaldo en 1. Juan Diego en 1. Daniel en 1. Tessa en 2. Sandra en 2. Mentor Sánchez del Valle en 12. Tomás Lara en 1. Sonia en 1. Ale Moreno en unos 5, cuando más. Juliana en 1. Noemí en 1. Andrea en 1. Héctor en 3. Stalin en 1. Excepto la persona que respondió 12, que raramente es extraño, pero de todas maneras, obviamente, ha tenido una riquísima experiencia en este sentido. Vamos a ubicarlo nuevamente, perdón que lo voy a tratar de ver. Mentor Sánchez del Valle. Él dice haber compartido y trabajado en 12 equipos de estas características. Hace 2 años que estoy haciendo este ejercicio. Hace 2 años que estoy haciendo este ejercicio y preguntando en todo encuentro multitudinario en que me encuentro, y ya han pasado por esto más o menos unas 750 personas. Y este número lo llevo registrado. Hoy tengo 36 asistentes. Hasta antes de esto eran 715. Ahora estamos hablando de 750, 751, 52, porque se ha incorporado uno último. Entonces, en esta experiencia de haberle preguntado a esta cantidad de gente en cuántos equipos que cumplían con estos 3 rasgos me ha tocado trabajar, le digo, el valor promedio está en el orden de 2 equipos.
las respuestas generales son, hay algunos que nunca trabajaron en un equipo que cumpla con estas tres respuestas afirmativamente, hay un número importante que trabajaron en un solo equipo, el modo estadístico es 2, y solamente algunos casos son los que han tenido 3 experiencias, y excepcionalmente me encuentro con algunas pocas personas que tienen, como el caso de recién, un extremo de 10, 12 ejemplos en su vida. Estas 3 preguntas me las había formulado yo. Me dedico a esto hace 20 años, y cuando me formulé estas preguntas, me había encontrado que yo, a lo largo de estos 42 años de vida corporativa, he trabajado solamente en 3 equipos con estas características. Uno de esos equipos es el primer caso que está descrito en mi libro, cuando empiezo la segunda parte del libro, investigando, bueno, qué significa equipos de mejor desempeño. Y les pido, por favor, escuchen lo que acabo de decir, mejor desempeño. No quiero hablar de desempeño, quiero hablar de que siempre el desempeño puede ser mejor. Acá me dice el mentor Sánchez que había cometido un error en la digitación y que la respuesta era 2, no 12, con lo cual está dentro de los parámetros de este estudio que estoy haciendo. Un estudio muy simple, son 3 preguntas. 3 preguntas. ¿Cuándo lográbamos cumplir con nuestro propósito? ¿Cuándo nos llevábamos bien? ¿Y cuándo lográbamos satisfacer nuestras necesidades superiores? Pertenencia, autoestima y la posibilidad de hacer contribuciones valiosas, que Maslow había llamado autorrealización. Entonces, frente a esto, yo he descubierto que la inteligencia social, la inteligencia que nos lleva a estar con los otros, que nos lleva a compartir confianza y trabajar juntos en pos de objetivos comunes, esa inteligencia social es todavía una deuda pendiente. Nos hemos ocupado de trabajar con el individuo, pero no nos hemos ocupado del trabajo con equipos. ¿Cómo corresponde? Peter Senge, en su famoso libro La Quinta Disciplina, nos habla de transformación de modelos mentales. Primera disciplina. Nos habla de dominio personal, la brecha entre lo que quiero y lo que tengo, entre los resultados que obtengo y los que deseo obtener, la tensión creativa, ese es el dominio personal, y en el coaching trabajamos estas 2 disciplinas. La tercera disciplina, trabajo en equipo, en realidad está mencionada, pero es como que pasa a un segundo plano. Luego, Senge nos habla de visión compartida, y vuelve a tocar el trabajo en equipo, es necesario una visión compartida. Y por último, el pensamiento sistémico. Cuando me dedico a trabajar con equipos, tengo que tener el foco puesto en la visión compartida y en el pensamiento sistémico. Ahora bien, fíjense la respuesta de ustedes. Están dentro de los valores promedio, entre 1 y 2, este grupo de 37 personas, que ya hoy son 750, si comparo con, si sumo a los 715 que yo venía en este relevamiento que hago en estas disertaciones que me toca hacer. Voy a pasar al slide siguiente. Y acá viene la respuesta que recién les acabo de dar. ¿Por qué el coaching de equipo? Porque el coaching individual se ocupa de lo que le sucede a la persona. Se ocupa concretamente de las necesidades del individuo. Se ocupa de sus modelos mentales, sus interpretaciones. Mientras que cuando trabajamos en equipo, nuestras necesidades, nuestras interpretaciones, entran a negociar con las necesidades e interpretaciones de los demás. Salimos del mundo subjetivo para en el mundo intersubjetivo. Este es el primer paso de los sistemas. Suelo decirle a mis coaches individuales cuando trabajo con ejecutivos,
que su máxima libertad es elegir irse de la compañía. Pero si aceptan estar en la compañía, tienen que aceptar las reglas de juego de esa compañía. Pueden aceptar las restricciones, deben aceptar las restricciones y también las posibilidades que la compañía les da. Cuando trabajo con un equipo, tengo que aceptar las restricciones y las posibilidades que ese equipo me da. Tengo que negociar, tengo que co-crear con los demás. Y esta es la necesidad de entrar a trabajar como coach de equipo. Paso a la siguiente. En la sociología hay una diferencia, ¿acaso?, entre grupos y equipos. En rigor de verdad no hay diferencia. El término equipos ha sido incorporado en el mundo del management, quizás por todo este desarrollo del aprendizaje de las organizaciones. Pero en rigor no hay diferencia entre lo que es un grupo y un equipo. Ahora, cuando entramos en el mundo del coaching, he descubierto, a lo largo del último año y medio, en que sigo investigando cómo evoluciona esto, ya salí del dominio de la habla hispana y también me metí a incursionar en la evolución de la disciplina de coaching de equipos en el mundo en general. Y he descubierto lo siguiente, he descubierto que el coaching de equipos tiene un atraso con respecto al coaching individual del orden de 20 años. Y no digo mal, 20 años. ¿Cuántos años tiene el coaching? El coaching en el mundo de las organizaciones tiene aproximadamente unos 30 años. Con lo cual, el coaching de equipos tiene tan solo 10 años. Se ha nutrido de otras disciplinas, como son la facilitación y disciplinas como es la gestión de procesos, que son herramientas que tenían otros desarrollos y han nutrido al coaching de equipos. Pero hay una diferencia entre coaching de equipos y coaching de grupos. El coaching de grupos es una disciplina que se ha nutrido de la psicología grupal para ayudar a que los individuos aprendan. ¿Qué quiero decir con esto? Armamos un grupo, para ayudar a que cada miembro mejore sus competencias. Entonces es el grupo, con la ayuda de un facilitador o coach, quien está ayudando a que cada uno de los miembros aprenda. El objetivo es el aprendizaje individual. Esta práctica se está desarrollando en el hemisferio norte, en aquellas empresas que quieren desarrollar una cultura del coaching. Ahora, es diferente de hablar del coaching de equipos. El sujeto del aprendizaje en el coaching de grupos sigue siendo el individuo. El sujeto del aprendizaje en el coaching de equipos es el equipo en sí mismo. Por eso hablaba de visión compartida. Por eso hablaba de perspectiva y pensamiento sistémico. Así que esa es la diferencia en el coaching. ¿Qué es coaching de grupos? Cuando el grupo ayuda a que el individuo aprenda. ¿Qué es coaching de equipos? Cuando el equipo tiene una necesidad concreta de aprendizaje. Esa necesidad concreta de aprendizaje implica una brecha entre los resultados que el equipo está obteniendo y los que desea obtener. Ahora bien, pasemos a la siguiente. Trabajamos en grupos, vivimos en grupos, inexorablemente estamos en equipos, sin ser conscientes de las reglas de funcionamiento de esos equipos. Ahora vamos a ver cuáles son esas reglas de funcionamiento. La primera es, como dijimos antes, un propósito u objetivo común. El equipo va a ser eficaz si logra cumplir con su propósito u objetivo común. Va a ser eficaz, pero también eficiente, cuando lo hace con la menor cantidad de recursos. Y podríamos decir, cuando lo hace con la menor cantidad de recursos y con la mayor satisfacción de sus miembros. Pero bueno, en un principio nos quedamos con esto. Propósito u objetivo común. Ese propósito u objetivo común va a ser mejor alcanzado si se convierte en nuestra visión compartida. Bien,
Pero vamos a dejar ahí. Tenemos esa piedra basal, propósito o objetivo común del equipo. La segunda piedra basal es, tenemos tareas concretas. Los miembros del equipo tenemos cosas para hacer que nos conducen a ese propósito o objetivo común. La primera pregunta que me formulo es, ¿y cómo distribuimos las tareas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo participamos nosotros en la distribución y coordinación de acciones que nos conducen a ese propósito objetivo? ¿Lo hace el líder solamente? ¿Lo hace el jefe? ¿Tenemos la oportunidad de debatir en qué nos sentimos mejores? Bien, ya estamos entrando en el terreno de la tercera piedra basal del equipo, que es ese sistema de participación. ¿Está hecho por enfoque único o está hecho por enfoque múltiple? ¿Lo hacemos por control unilateral? A ver, Johan dice que no logra escuchar. Voy a tratar de ponerme el headphone a ver si me escuchan mejor. Me aguardan un segundito nomás. Horacio, sí te estamos escuchando. Si alguien tiene problemas en el audio, coloque en el chat, pero solo si ves muchas quejas, Horacio, te detienes, ¿ya? Porque si no es un problema del receptor. Puede ser de una persona nomás. ¿Escuchan bien ahora? ¿Sí? ¿Osvaldo? Sí. Ok. Bien. Sí, me están diciendo que sí. Bueno, entonces, yo les decía que la distribución de tareas depende de qué sistema de comunicación y participación tengamos dentro de un equipo. Y fíjense que pongo sistema de comunicación y participación. La comunicación y la participación son contexto una de la otra. Es decir, el sistema de interacción social es contexto del modelo participativo o no que hay en el equipo y viceversa. La comunicación es diferente según el modelo de participación que tenga el equipo. Y ese modelo de participación me va a decir cómo se distribuyen las tareas. Y ahí, entonces, estoy pensando en esas tres necesidades superiores de los miembros. ¿Cuán satisfechos están o insatisfechos? ¿Cuán reconocidos? ¿Cuánta pertenencia sienten? ¿Y cómo esa pertenencia los conduce a ese propósito o objetivo común? Y por último, me queda la cuarta piedra basal, que es un sistema de dirección. Estas cuatro están interconectadas, forman parte de un sistema. Tenemos un objetivo común, tareas que convergen a ese objetivo común. ¿Logramos el objetivo común eficazmente? La segunda pregunta, ¿eficientemente? Es decir, con la menor cantidad de recursos y con la mayor satisfacción de sus miembros. ¿Cómo es el sistema de comunicación del equipo y cómo es su sistema de dirección? Ahora, trabajamos inevitablemente en los equipos sin tener clara conciencia de estos cuatro ingredientes. Entonces, ¿qué nos ha pasado en el coaching? En el coaching nos hemos entrenado y hemos ayudado y estamos ayudando a los individuos desde su subjetividad. Pero un buen coach no puede dejar de tener en cuenta cuáles son las reglas de juego de esa organización donde su coachee está trabajando. Juan Hernández es el que tiene problemas, no escucha el audio. Hay, Juan, ¿tienes dificultades para escuchar? ¿Hay alguien más que tiene este problema? Algunos dicen que es perfecta. Johan Velázquez y Juan Hernández no escuchan.
Osvaldo, audio perfecto. Y todos los demás están diciendo que todo bien. Así que es probable que sean sus equipos y no está todo bien. Ok. Bueno, sigo entonces. Del individuo al equipo. Y quiero salir del mundo subjetivo del individuo para centrarme en este mundo intersubjetivo, en la negociación de sentido que hacemos los miembros de los equipos. Es decir, mi subjetividad inevitablemente tiene que entrar en una negociación con la subjetividad de los demás miembros. Ahora, si hay alguien que cree tener acceso privilegiado a la verdad, entonces, lamentablemente, entramos en un problema muy serio, porque está imponiendo su mirada. ¿Cuán difícil es que este equipo sea de mejor desempeño si quien está imponiendo su mirada es el que dirige el equipo? Entonces, voy a descubrir el agua tibia. El liderazgo es crítico porque, como habíamos visto antes, el sistema de dirección, cuarta piedra basal, es fundamental en el equipo. Pero esa negociación de sentido que hacemos en forma intersubjetiva con los demás miembros nos va a conducir a que no solamente seamos eficaces, sino que también seamos eficientes. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Cómo medimos la efectividad de un equipo? La efectividad de un equipo la medimos por la satisfacción de sus clientes, es decir, cumplen propósito u objetivo común a satisfacción de sus clientes. Cumplen con las expectativas de sus clientes. Algunos equipos superan las expectativas de sus clientes. Bien, de eso se trata toda la disciplina, todo el movimiento de calidad que ya lleva como 40 años en la vida de las organizaciones, en la vida del management. Y este movimiento, perdón, 50 años, nació en la década del 60. Y todo ese movimiento de calidad nos ha llevado a poner al cliente por encima de todo. Me parece perfecto, fantástico. Ahora bien, los miembros del equipo están en ese equipo no para irse ni bien cumplen con la satisfacción de sus clientes, sino para seguir cumpliendo con la satisfacción de sus clientes. Y además, los miembros del equipo también tienen que estar satisfechos. Entonces, vamos a medir la efectividad. Y acá estoy diciendo no eficacia, no eficiencia, efectividad, de acuerdo a estos tres valores. La satisfacción de los clientes, la continuidad del proceso de trabajo y la satisfacción de sus miembros. Esos tres ingredientes hacen a que el equipo sea juzgado como un equipo eficaz. Hasta aquí podemos decir, esta fue la introducción de lo que es el coaching de... Pero necesito avanzar un poco más. Necesito avanzar un poco más y para eso tengo que hacer una breve introducción dentro de lo que es la neurociencia. Y pensemos lo siguiente. ¿Qué distingue al ser humano del resto de las especies del reino animal? Desde chicos, desde chicos hemos aprendido que lo que nos hace distintos a los hombres del resto de las especies es que el hombre es un ser racional. Pues bien, en los últimos 15 años, la neurociencia ha descubierto que en realidad somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas racionales que de vez en cuando tenemos emociones. Oh la la, una sutil y significativa importancia. Los seres humanos somos emocionales y aprendimos a pensar. ¿Por qué en ese orden? Veamos un poquito más. Los neurocientíficos dicen que tenemos un cerebro integrado por tres cerebros, por eso lo llaman el cerebro triuno. La parte
más antigua de nuestro cerebro, que la compartimos con los reptiles, es la que es el lugar del cerebro, la parte medular del cerebro, donde, donde se encuentran nuestros instintos. Me despierto a la mañana, tengo sueño en la noche, tengo hambre, necesito sobrevivir ante una amenaza. O sea, todo eso es instintivo y eso lo compartimos con los reptiles. ¿Por qué decimos que lo compartimos con los reptiles? Porque el cerebro más antiguo que hay sobre la faz de la Tierra es el cerebro reptiliano, que tiene 700 millones de años. Recuerden esta cifra, 700 millones de años que los reptiles están sobre la Tierra. Luego, hay un segundo cerebro que llamamos cerebro límbico, que lo compartimos con los mamíferos. El hombre es un mamífero, y dentro del reino animal, los mamíferos están sobre la faz de la Tierra hace 200 millones de años. Es decir, los reptiles 700 millones, los mamíferos 200 millones. Y por último, el neocórtex, que es la parte superior. Esa parte superior que tiene tan solo 1 milímetro. Eso es lo que nos hace distintos, que es donde ocurren las sinapsis de nuestras neuronas y que nos hacen reflexionar y razonar. Pero el neocórtex, y escuchen bien, tiene solamente 100.000 años. Es decir, nuestros antepasados, el Homo sapiens sapiens, había un sapiens que era el Neandertal que debe tener 400.000 años, pero el sapiens sapiens tiene 100.000 años. Quiere decir de que la parte más antigua del cerebro que compartimos con los reptiles tiene su origen en el reino animal 700 millones de años. La que compartimos con los mamíferos, que es la parte emocional del cerebro, donde están nuestras emociones, la amígdala cerebral, 200 millones de años. Y la parte racional, tan solo 100.000 años. Podemos darle, a ver, darle la ventaja al Neandertal y decir que, bueno, el Neandertal, que también era un sapiens, 400.000 años. Pero estamos comparando contra 700 millones, 200 millones de años. Para nosotros es mucho hablar de 100.000 años, pero para la evolución no es nada. Por ende, ¿y de qué me sirve esto? Me sirve para darme cuenta que al ser un ser emocional que de vez en cuando puedo pensar, ese de vez en cuando se ha estudiado y se calcula que utilizamos solamente el 2% de nuestra capacidad de reflexión. O sea, del neocórtex utilizamos un 2%. Porque tomamos nuestras decisiones emocionalmente. Ahora, todo lo que vemos en este mundo, bien o mal, todo lo que vemos en este mundo, bien o mal, es el fruto de la creatividad que ocurre en el neocórtex. ¿Y cuándo ocurre? Cuando las emociones nos dejan pensar. Cuando las emociones que son restrictivas nos dejan pensar, en ese momento entonces ahí aparece la creatividad humana. Todo lo bueno que vemos en este mundo, y también todo aquello que es malo, es fruto de la creatividad humana. ¿Qué ocurre cuando las emociones nos dejan pensar? Vuelvo para atrás. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Evolutivamente hablando, aprendimos a pensar. Hemos ido mutando y nos hemos convertido en lo que somos. Ahora bien, esta no es una clase de neurofisiología, ni muchísimo menos, pero ¿por qué me meto en este terreno? Para saltar al mundo de los equipos. Y voy a entrar en esto, en la dinámica compleja de los equipos de alto desempeño.
Y voy a meterme dentro de una investigación que hizo el doctor Marcial Lozada. El doctor Marcial Lozada, chileno, en la Universidad de Michigan, estudió en un laboratorio de captura, que así lo llamó, que era una cámara Gesell, el comportamiento de 60 corporaciones, perdón, de 60 equipos de directivos de corporaciones. Y estuvo observando las características de esos equipos. Dividió a estos equipos en equipos de alto desempeño, de medio desempeño y de bajo desempeño. Los equipos de alto desempeño que entraban a esa cámara Gesell eran equipos que tenían muy buenos resultados económicos y eran juzgados por sus clientes y por sus superiores como los equipos de medio desempeño o no tenían tan buenos resultados o no tenían el mismo juicio de los clientes o de los superiores y colaboradores. Y los de bajo desempeño, en realidad, en todas esas variables no daban tan alto. No satisfacían plenamente a los clientes, a los superiores, a los colaboradores, o no tenían buenos resultados. En función de esa calificación previa, estudiaron el comportamiento de los equipos durante el término de 10 años. Reitero, 60 corporaciones daron sus equipos de directivos al laboratorio de captura que se hizo en las instalaciones de la empresa electrónica Data Systems en Michigan, con alumnos de la Universidad de Michigan que hicieron el relevamiento. ¿Qué descubrieron? Descubrieron lo siguiente. Los equipos de alto desempeño, todos se conectaban con todos, y no con un orden preestablecido. Todos se conectaban con todos en forma caótica. Entonces, el patrón de comportamiento era la conexión caótica, conectividad entre todos los miembros, aparentemente de manera azarosa. Los equipos de medio desempeño, algunos se conectaban entre sí mejor que con el resto. Algunos se conectaban entre sí mejor que con el resto. Y él llamó a estos equipos de medio desempeño ciclo limitado. Al primero caótico, al segundo ciclo limitado. Y luego los equipos de bajo desempeño, todos convergían en un solo individuo, todos se dirigían hacia ese individuo y ese individuo hacia ellos, atractor de punto fijo. Así lo llamó. Entonces, lo que pudo observar es, si los equipos de alto desempeño tienen mayor conectividad, ¿qué es lo que lleva a esos equipos a que tengan mayor conectividad? Y ahí estudió las siguientes variables. La primera, cuando hablamos, tenemos solo dos modalidades. O proponemos, hablamos desde nuestras inquietudes, nuestras interpretaciones, compartimos nuestro punto de vista, hablamos de lo que nosotros sabemos. Y la otra es indagamos, hablamos para que el otro revele sus inquietudes y puntos de vista. Durante esos 10 años, analizando los tres grupos de equipos, alto desempeño, medio desempeño, bajo desempeño, descubrió que cuando en el equipo, en el 50% de las conversaciones, se indaga y en el 50% de las conversaciones se propone, eso ocurre solamente en los equipos de alto desempeño. Es decir, donde la proposición y la indagación están en equilibrio, 50 y 50. Y es obvio, si yo conectarme con el otro necesito preguntarle, necesito indagarlo, necesito conocer sus inquietudes, que comparta su punto de vista. Ahora, si estoy convencido que mi punto de vista es más válido, voy a estar proponiendo siempre. Y esto es lo que descubrieron, primer dato. Segundo, también descubrieron que los equipos de alto desempeño, y cuando ustedes ven este cuadro, dice fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es decir,
el cuadro, el FODA, que se utiliza para la estrategia. ¿Qué descubrió Marcial Losada y su equipo? Que el 50% del tiempo, los equipos de alto desempeño hablan de sí mismos. El 50% del tiempo hablan de lo que sucede afuera de ellos. Mitad y mitad. Ahora, en los equipos que van bajando el desempeño, hablan más de sí mismos que de los demás, que de lo que hay afuera, que es del mundo al que ellos brindan un servicio. Entonces, el equilibrio entre uno mismo y los otros es lo que llevó también a medir como segunda variable. Y el desbalance hacia el sí mismos lo fue encontrando en los equipos de medio desempeño y más aún en los de bajo desempeño. Por último, y significativo, cuando las conversaciones están impregnadas por negatividad, ¿qué significa esto? Espíritu crítico, sarcasmo, cinismo. Eso reduce el desempeño. Versus positividad, confianza, respeto, apoyo mutuo. Y esto nos habla de la emocionalidad que hay en los equipos. La emocionalidad negativa existe en las conversaciones, sarcasmo, cinismo, espíritu crítico. Las conversaciones positivas, confianza, respeto mutuo, apoyo, altruismo, colaboración. Ahora, la proporción en las dos variables anteriores era 50 y 50. En esta variable, la proporción es 80-20. Es decir, si queremos que el equipo sea de alto desempeño, el 80% de las conversaciones tiene que ser con carga positiva. Y es aceptada solamente el 20%. Es decir, por cada 5 conversaciones, 4 tienen que estar impregnadas de emocionalidad positiva. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de la emoción nuevamente. Aquello que nos permite ser creativos individualmente. Decía yo, cuando las emociones nos dejan, podemos ser creativos. En los equipos pasa exactamente lo mismo. Con emocionalidad positiva los equipos pueden ser creativos. Y la suma de las partes es más que el todo es más que la suma de las partes, perdón. Vamos a cambiar. Yo les había mencionado, y hasta acá fue mi viaje a la neurociencia y cómo saltamos a la emocionalidad en los equipos. También los equipos son emocionales. Me voy a ir de la investigación de Marcial Losada y voy a entrar, dije hace un rato, descubrimos el agua tibia en el estilo de conducción de los equipos. Hace un rato también mencionaba yo las 5 disciplinas. La primera disciplina es los modelos mentales en el management. Tenemos que salir del control unilateral en enfoque único. ¿Por qué? Porque el enfoque único nos lleva al atractor de punto fijo. El atractor de punto fijo es cuando el jefe impone a los miembros del equipo lo que el jefe quiere. El aprendizaje mutuo es cuando el líder es líder porque es elegido por sus colaboradores. Comprende, comparte, es parte del equipo. Permite, es un líder coach, permite que el equipo asuma responsabilidad en la distribución de tareas, en la resolución de problemas, en celebrar los éxitos. Hace 50 años, si yo mal no recuerdo, si en el año 73, o sea, hace 43 años. 43 años, Peter Drucker escribía ¿qué podemos aprender de los japoneses? Y una de las cosas que descubría Peter Drucker lo llamó decisión por consenso. En realidad, descubría lo siguiente. La parte superior de este esquema es qué sucede en Occidente.
decía, el jefe en el 20% del tiempo toma la decisión. Y en el 80% del tiempo debe convencer a los demás para implementarla. O sea, vuelvo al modelo de enfoque único, al control unilateral. Yo decido qué hay que hacer e impongo mi decisión. Convenzo a los demás que la lleven a la práctica y que cumplan con lo que yo quiera. ¿Cuál es el resultado? Acatamiento. Lo que descubre Drucker es que en Japón sucede la cosa a la inversa. El tiempo es el mismo, pero en el 80% el equipo analiza con el jefe cuál es el problema. Y en el 20% del tiempo, el jefe finalmente toma la decisión. Consenso no es unanimidad, es tener la oportunidad de discutir, de disentir en voz alta si es necesario. Pero finalmente se toma la decisión que es mejor para el conjunto. Que no es unánime, pero tuvimos la oportunidad de discutir, de disentir, de ser parte de esa decisión. ¿Cuál es el resultado que descubre Drucker? Esto genera compromiso. Esto está escrito, señores. Esto está escrito desde el año 1937. Kurt Lewin descubre que el liderazgo democrático es el que genera cohesión de los equipos. 1937. Hace 80 años que estamos discutiendo este tema. Y nos preguntamos en cuántos equipos trabajamos y el resultado genérico es a lo sumo 2. A lo sumo 2. La inteligencia social es un recurso muy escaso. Hay mucho por hacer en materia de coaching de equipos. Mucho por hacer. Es muy grande la necesidad que hay. Vamos a salir de esto y ahora sí les voy a compartir a ustedes cómo es el enfoque del coaching de equipos en el mundo y en la práctica. El coaching de equipos es una intervención voluntaria. Voluntaria porque nos contratan. Ahora, sabiendo que somos coaches del equipo, que el sujeto del aprendizaje es el equipo, somos facilitadores neutrales, que no tenemos autoridad formal y tenemos que velar por ser aceptados por todos los miembros. ¿Cuántas veces yo he visto en organizaciones que nos dicen, y me gustaría que hagan team building con un equipo, pero el jefe no participa? Hoy yo digo, pero el jefe no va a estar en este programa. Bueno, quizás esté al principio, venga al final. No, si él no va a estar, este programa no va a surtir ningún efecto. Vamos a hacer esto si el jefe participa. Porque si no, o sea, es armémonos y vayan. El equipo va a ser equipo si está integrado y el jefe es parte medular de este equipo. Además, entramos en esa intervención voluntaria en un equipo en funcionamiento, que tenemos que ayudar a que ese equipo identifique y corrija sus errores. Y que además incremente su efectividad. Con las 3 variables que hablábamos de la efectividad. Cumplir a satisfacción con sus clientes, continuidad del trabajo y la satisfacción de sus miembros, recuerden. Entonces, ese es el objetivo del equipo. A mayor cohesión, mayor efectividad. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Principios rectores del coaching de equipos. Información válida. Todo el mundo debe compartir y comprender la información que es crítica para el logro del resultado. Si no compartimos información, si no distribuimos información, si no distribuimos el poder, no liberamos energías. Por lo tanto, si el jefe acapara la información, es imposible que el equipo funcione como equipo. Solamente los miembros, cuando comparten la información,
y la comprenden, pueden elegir libremente ser parte del equipo. Y si eligen libremente ser parte del equipo, asumen compromiso. Ahora, esta es una tarea de liderazgo. Por supuesto, la variable clave es el liderazgo de los equipos. Pero ¿qué pasa entonces cuando un equipo, cuando un jefe dirige por comando y control? ¿No se puede intervenir? Sí se puede intervenir. ¿Cómo? Hay dos modalidades. Coaching básico, que es cuando solamente podemos ayudar a un equipo a que tomen una decisión concreta, a que resuelvan un problema que es crucial para la vida de ese equipo, en un momento determinado. Pero ¿qué pasa? Nos vamos y después, cuando vuelvan a tener un problema, van a necesitar nuevamente ayuda. ¿Te ha pasado, Horacio? Me ha pasado muchas veces. Muchas veces que me contratan para que un equipo resuelva un problema o tome una decisión concreta. Cuando estoy en la etapa diagnóstica me doy cuenta que ese equipo no puede pasar a la instancia superior de ser un equipo de mejor desempeño. No es ese el objetivo de la intervención. El objetivo de la intervención es una intervención básica, ayudarlos a resolver un problema concreto. Ahora, cuando están dadas las condiciones, cuando el jefe quiere convertirse en un líder coach, entonces el equipo no solo intenta resolver el problema concreto, sino también se empieza a hacer cargo de su propio proceso. Esa es una intervención de desarrollo. Dos tipos de intervenciones. La restricción es el estilo de conducción. Si el estilo de conducción, aunque el líder no sea líder todavía, pero el jefe pretende ser mejor líder, entonces ahí sí podemos pasar a una intervención de desarrollo. Y aquí les voy a mostrar cuáles son las competencias básicas de un coach de equipos. Y ahí hay, en realidad, si ustedes leen mi libro van a encontrar estas competencias: escucha activa, identificación de coincidencias y discrepancias, intervención ante conductas efectivas e inefectivas, provisión de feedback, desarrollo de confianza, empatía con todos los miembros, paciencia, paciencia y paciencia. Estas son las competencias de un coach de equipos. Bueno, fantástico. Ahora, a lo largo del tiempo que vengo desarrollando este programa de certificación en coaching de equipos, he descubierto que hay una competencia fundamental que subyace a todas las demás, que es una competencia necesaria pero no suficiente. Es decir, no puedo ser coach de equipos si no soy un jugador de equipos. Esto es básico, básico y fundamental. Y lo he venido descubriendo en los distintos programas que me ha tocado facilitar. El primer programa lo hicimos en la Business Coaching School el año pasado, en Quito. Y certificaron todos menos una persona. Y casualmente esa persona no era jugadora de equipo. Bueno, se me escapó el género. Todos los demás certificaron porque eran jugadores de equipo. Ahora, este fenómeno que descubrí el año pasado, en el primer momento no me hizo mucho sentido. Pero después, en los distintos programas que me tocó facilitar, empecé a descubrir esto. Empecé a descubrir que además de todas estas otras competencias que se pueden aprender, también ser un jugador de equipo es fundamental. Y me acordé de un caso muy conocido, que es el caso del Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil invierte en cada miembro de esa organización $50.000 antes de que empiecen a trabajar en escena. Tienen que demostrar que son jugadores de equipo, que son generosos y que además asumen riesgos, no solo en lo suyo, en su disciplina, riesgos artísticos.
Esas 3 disciplinas son las que son observadas durante 6 meses. Por supuesto que se sabe que son muy buenos clavadistas, gimnastas, bailarines, pero además de eso tienen que ser jugadores de equipo. Si no son jugadores de equipo, no son contratados. He descubierto que para formar un equipo necesito jugadores de equipo. Me puse a observar la selección argentina de fútbol y me di cuenta que en realidad no es un equipo de alto desempeño en la dimensión de Marcial Losada. Es un equipo en realidad de ciclo limitado. Hay 6 o 7 jugadores que sí, son equipo. Son un ciclo limitado, que participan activamente mucho más que el resto. Esos 6 o 7 jugadores sí constituyen un equipo. Pero le falta mucho todavía a esa selección de fútbol para ser un equipo de alto desempeño. Le falta mucho para tener esa conectividad caótica que había descubierto Marcial Losada. Entrar en el mundo de los equipos implica entrar en el mundo de lo sistémico. Un equipo es parte de un área en una organización. Ese área es parte de la organización. La organización es parte de un mercado y es parte de una industria. Es parte de un sistema sociotécnico. ¿Qué quiero decir con sociotécnico? No es lo mismo un laboratorio de investigación que una fábrica de galletitas. Lo tecnológico influye en lo social y viceversa. A través de lo tecnológico, de esas contingencias, del lugar donde se desarrolla la organización, se va generando una cultura. La cultura, ¿qué es? La cultura es la manera en que se hacen las cosas en una organización. Esa manera única de hacer las cosas es lo que hace distinta a esa organización. Hace un tiempo, cuando escribí mi libro, cuando lo publiqué, me pidieron que escribiese un artículo vinculado con el libro para una revista de internet. Yo no la conocía, la revista. Entonces entré en la página web de la revista y me encontré con esta frase: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Me pareció una genialidad de Peter Drucker haber descubierto esta frase que refleja claramente lo que sucede. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Cuántas organizaciones diseñan sus estrategias, pero que después no funcionan? En realidad, las estrategias en el 90% de los casos no funcionan, y no por un problema de planificación, por un problema de ejecución. La ejecución tiene que ver con la cultura. Si nosotros vamos a trabajar con un equipo, ese equipo está inserto en un área, ese área está inserta en una organización, esa organización tiene una cultura, pero además están insertos en un mercado. Hay ciertas reglas de juego. Esto es lo sistémico. Necesitamos comprender lo sistémico. El equipo tiene valores y creencias que influyen sobre el individuo. Este gráfico, este esquema que les voy a mostrar, es un ideal. Esto es Disneylandia. Esto no existe nunca. Nunca, yo por lo menos, no me ha tocado nunca trabajar con una organización que tenga misión clara, visión compartida, gestión estratégica, recompensas alineadas con objetivos, información válida, compartida, conocida, comprendida por todos sus miembros, feedback efectivo y recursos adecuados. Si encuentran alguna de este tipo, me avisan. Vamos a ponerle un premio. Ahora, este es un ideal que no se encuentra nunca, al ideal al que vamos a aspirar siempre como organización. Ahora, si una organización aspira a esto, también los equipos necesitan tener objetivos claros, tarea motivadora, miembros apropiados, roles definidos, efectiva cultura grupal, valores comunes, visión compartida, reglas de juego definidas y aclaradas. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido. ¿Y un proceso grupal para qué? Para resolver problemas, tomar decisiones, manejar el conflicto.
manejo de las relaciones con el entorno, la comunicación de sus miembros. Recuerden, estamos buscando la máxima conectividad. Y eso nos va a derivar en la efectividad grupal, satisfacción de nuestros clientes, el mantenimiento del equipo. O sea, no estamos solo por hoy, estamos para seguir trabajando juntos, por lo tanto tenemos que interesarnos en la satisfacción de los miembros, no solo la mía, también la de mis colegas. Esto, insisto, esto es Disneylandia, pero este es un norte hacia donde vamos. Esta es la meta que estamos buscando, a nivel organizacional y a nivel de equipos. Es mucho lo que tenemos que hacer, es mucho lo que estamos buscando. Ahora, cuando intervenimos en una organización, en el coaching de equipos, lo primero que tenemos es una demanda. El coaching se ha difundido mucho, pero el coaching de equipos es mucho más prematuro todavía. Entonces las empresas no nos piden coaching de equipos. Nos dicen qué es lo que les está pasando. Cuando nos dicen eso, nosotros interpretamos la demanda, la naturaleza de la demanda. Tenemos que conocer ese sistema, tenemos que conocer la cultura, el sistema sociotécnico, tenemos que conocer ese mercado donde está inserta esta empresa, para entender qué nos están pidiendo. Y ahí vamos a gastar nuestra bala de plata. Vamos a hacer una propuesta. Y esa propuesta tiene distintas etapas. Tiene una etapa diagnóstica, porque necesitamos conocer mucho más de las necesidades del equipo, pero también de las necesidades del sistema mayor que es la organización. Tenemos que conocer cómo es el liderazgo, tenemos que diagnosticar para poder intervenir. Nos estamos jugando en la propuesta sin saber cómo va a ser el diagnóstico. Pero el diagnóstico que estamos proponiendo es complejo, no lo podemos obsequiar, no lo podemos regalar. Y después de haber hecho el diagnóstico tenemos que codiseñar. Codiseñar significa sentarnos con el líder de ese equipo, sentarnos con recursos humanos y que la intervención sea de ellos, no nuestra. Nosotros somos facilitadores, somos coaches. No podemos imponer el diseño. Tenemos que lograr que ellos se apropien del diseño. Hay una frase en inglés, cuando las cosas no funcionan, que dice lack of buy-in. ¿Qué quiere decir esto? Falta de apropiación, falta de compra, falta de involucración. Únicamente si cuanto más rápidamente involucremos a los actores, co-diseñando la intervención, más exitosa va a ser la intervención. Esta fase es básica. Y esta fase va a ocurrir ya sea que la intervención sea básica o la intervención sea de desarrollo. Ahora vayamos a la intervención. La intervención de desarrollo es distinta de la intervención básica. La intervención básica, como les dije antes, es una intervención para entrar a resolver un problema concreto con el equipo. Mientras que la intervención de desarrollo nos permite o intentamos que el equipo se haga cargo de su propio proceso. Analice esas variables de continuidad de todos los miembros, de satisfacción de los miembros y de cumplir satisfactoriamente con sus clientes. O sea, que el logro del objetivo común no sea solamente eficaz, sino que sea eficiente. Pero también efectivo, como vimos antes. La certificación en coaching de equipos es el programa que estamos proponiendo en la Business Coaching School. Y este programa, en concreto, tiene en cuenta, y es la diferencia fundamental con cualquier otro programa que sea dictado en Latinoamérica, este programa es sistémico, porque lo primero que vemos es el sistema organizacional. Ese sistema organizacional nos lleva a pensar en la estructura grupal, en la armonía de la estructura grupal con el sistema mayor que es la organización. Y el proceso grupal, inserto dentro de esa estructura grupal. Nos ocupamos de la efectividad, satisfacción de sus clientes. Nos ocupamos también
de la continuidad de los miembros y de la satisfacción de los miembros del equipo. Y también nos tenemos que ocupar de la positividad y la negatividad. Recuerden, 80% positividad versus 20% negatividad. 80% conversaciones de apoyo mutuo, respeto, confianza, versus 20% de espíritu crítico, sarcasmo y cinismo. Es decir, por cada 5 conversaciones, 4 tienen que ser positivas y una negativa, como máximo. ¿Qué tenemos? Un taller intensivo, 2 tareas y una práctica de mentoring, que arranca el primer día. En esa práctica de mentoring, los participantes del programa van a estar en condiciones de aprender just in time, aquí y ahora, sobre coaching de equipos. El taller intensivo de 4 días los lleva a participar a través del campus virtual de la Business Coaching School en las tareas que son supervisadas y la práctica del mentoring que es supervisada por mí directamente. Entonces, nuestro programa, con un enfoque sistémico y constructivista, los lleva a analizar qué sucede en el sistema organizacional, en la estructura grupal, en el proceso grupal, enfocado en la efectividad del equipo, en la positividad versus negatividad, a través de ese taller intensivo, las 2 tareas y la práctica de mentoring. Bien, bueno, hasta aquí llegó mi presentación y me he tomado 1 hora y cuarto, bastante larga fue. Se me escapó un poco el tiempo. Así que les dejo lugar para que me formulen alguna pregunta. No sé cómo se hace, Osvaldo, a través del chat o hay alguna otra modalidad. Horacio, Paul les saluda, buenas noches con todos. Hola. Es por el chat. Ajá. Por el chat pueden revisar ahí las preguntas, o si alguien quiere, pues puede activar su micrófono y también utilizar esta forma. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver. Bueno, ahí estoy viendo una pregunta que le hacen a Paul con respecto a cuándo va a ser en Quito y los costos, está bien. Eso seguramente lo van a responder por mail. Aquí estoy viendo una pregunta que es: ¿una intervención de desarrollo tiene que ver con cambio o mejoramiento de la cultura organizacional? Una intervención de desarrollo tiene que ver con cambio y mejoramiento, no sé si de la cultura de la organización, al menos de la cultura del equipo. Al menos de la cultura del equipo. Seguramente, si el equipo se va a hacer cargo de su propio proceso, va a cambiar su manera habitual de hacer las cosas. Bien. Aquí hay otra pregunta, a ver. Bueno, es un agradecimiento sencillamente a la presentación. No veo ninguna otra pregunta, por lo menos a mano. ¿Alguien más que quiera preguntarme algo, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, ha gustado la presentación, hay personas que están agradeciendo, gracias a ustedes por haberse mantenido aquí y estar en esta presentación. Para mí fue un placer enorme. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué te refieres como jefe a la cabeza del equipo? Desde tu punto de vista, ¿un jefe y un líder tienen el mismo impacto o misma capacidad? No. No. Jefe es formal. El líder es elegido. Para que haya liderazgo tiene que haber seguidazgo.
O sea, para que haya liderazgo, el liderazgo tiene que estar legitimado por los seguidores. Al líder lo eligen los seguidores y el jefe lo elige la empresa. Esa es la distinción que hacemos, ¿no? ¿O no hay diferencia? Sí hay diferencia, fundamental. Quiere decir que el estilo de liderazgo es el eje base para el logro de resultados a través del compromiso. Definitivamente, sí, definitivamente. Acá dice Gilberto, no hay ningún argentino. No. Bueno, estoy yo. Andrea, ¿cómo podemos tener una efectiva cultura grupal? Bien, ahí yo creo que el factor crítico tiene que ver con, si bien dijimos, el estilo de conducción es factor crítico, también cuando decíamos cuáles son las competencias básicas, es necesario que en el equipo seamos jugadores de equipo. Ahora, esta sigue siendo una tarea grupal, una tarea del líder fundamental. Y yo recomiendo la lectura del libro Las empresas que sobresalen, no sé de Jim Collins, el segundo libro de él, Las empresas que sobresalen, ahí él habla del liderazgo de tipo 5. Y él dice que el líder de tipo 5 es un líder, digamos, no de los que salen en las tapas de las revistas. Es un líder que fomenta que el equipo funcione como equipo. Pero la tarea más difícil que él tiene es elegir quiénes son los miembros que lo van a acompañar. Y eso no es ser autoritario, es sencillamente, si yo descubro que hay miembros del equipo que no son miembros del equipo, entonces, lamentablemente no pueden seguir en el equipo. Por eso decía, una competencia básica de un coach de equipos es ser jugador de equipos. Si no es jugador de equipos, no puede ser coach de equipos. Bien, se retira Daniel, gracias a ti. Una intervención de desarrollo tiene que ver con cambio o mejoramiento de la cultura, ya lo respondimos. ¿Cómo una organización puede motivar a sus colaboradores a interiorizar su cultura? Bien, generando equipos de mejor desempeño y generando una cultura de coaching. Creo que eso es fundamental. También se va Julián Weller Sanabria desde Paraguay, saluda. Mónica, mencionaste que es importante para ser coach de equipo, tiene que saber jugar en equipo. Estoy de acuerdo, ya que no puedes enseñar lo que no sabes. Exacto. ¿Cuánto es el tiempo de estas intervenciones? Depende, pero una intervención de desarrollo puede llegar a durar aproximadamente 5 meses, 6 meses. Talleres, eh, prácticas, siempre trabajando sobre lo que el equipo hace. Aquí hay quien pide el libro gratis, sí, bueno, Osvaldo lo va a subir a la página de la Business Coaching School. Julio César agradece. ¿Cómo se puede hacer coaching en equipo dentro de una empresa de seguridad? Yo creo que se puede hacer en todas las empresas, pero hay un sistema sociotécnico, una empresa de seguridad seguramente es de protección patrimonial, es una empresa que tiene un estilo, pero bueno, no quiere decir de que ese estilo siempre sea de control, aunque por el tipo de actividad seguramente va a estar más teñida por esto. Gracias por la presentación, agradece también. ¿Cómo determina el sistema organizacional y efectividad grupal? ¿Cómo se determina? Bueno, a través del sistema, a través del diagnóstico. El diagnóstico organizacional, digamos, deberían hacer el programa o por lo menos leer el libro, se van a encontrar con el modelo, si ponen modelo 7S, van a encontrar, esas 7S hablan de la estrategia, de la estructura, de los sistemas, del estilo, de las competencias, de la gestión de recursos humanos, en inglés la S es staffing,
de los valores compartidos que hay en una organización. Entonces el diagnóstico organizacional es lo que nos permite determinar cómo es el sistema organizacional. Y luego el diagnóstico del equipo, donde intentamos identificar cuáles son las competencias de sus miembros, cuáles son las necesidades que el equipo tiene, qué pedidos le hacen a la organización, cómo el aprendizaje del equipo va a mejorar los resultados de la organización, nos va a permitir medir cómo el sistema organizacional y la efectividad grupal amalgaman o no. Luego, un jefe no siempre es un líder, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, hay gente que está agradeciendo la presentación. Se respondió la pregunta. ¿Qué sugerencia nos da para mejorar nuestra capacidad de ser jugador de equipo? Yo creo que esta es una pregunta muy fuerte para cualquiera de nosotros. Ser jugador de equipo es defender realmente, defender la diferencia, aceptar de que somos distintos y que está bien que seamos distintos y que defendemos la diferencia para enriquecernos de nuestras diferencias. Ahora, si no comprendemos esto, si queremos imponer nuestra mirada, seguramente no vamos a poder ser coaches de equipos ni tampoco jugadores de equipos. Pregunta 1. ¿Qué pasa si no hay credibilidad del jefe con el equipo? Bien, muchas veces encontramos esto que es una rutina defensiva. El jefe no confía en los miembros y los miembros no creen en el jefe. Cuando realizo coaching de equipos, hago coaching individual con el dueño y training, intervención para alineación de cultura y objetivo con el equipo, con objetivo y seguimiento. En realidad, acá la segunda pregunta es muy extensa. Dice, cuando realizo coaching de equipos, hago coaching individual con el dueño y training, intervención para alinear cultura y objetivos con el equipo, terminando con objetivos y seguimiento. En realidad, la intervención, primero, no es training, es facilitación. Es aprendizaje, pero nuestro rol no es el de entrenadores. Estamos ayudando a que ellos observen y se observen. Podemos hacerle coaching al jefe, ahí dice dueño, pero bueno, podemos hacerle coaching al jefe y podemos hacerle coaching individual a los miembros también. Hay líderes caudillos y líderes conductores. Cuando falta el caudillo la gente se desparrama, pero cuando falta el conductor la gente sigue sola porque tiene incorporado el compromiso con el ideal del líder conductor. Me encantó la definición, muy buena. Vamos a agradecerle. No estaba el nombre, pero muy buena. Me refiero a dueño como líder o jefe, exactamente. ¿Cómo llegamos a conocer a nuestros colaboradores dentro de una empresa de seguridad? Un coaching de equipos para que la seguridad de una empresa cumplan sus funciones al 100%, ya que exactamente. Yo creo que tenemos que ir rompiendo con el modelo de control unilateral, incluso en eso. Incluso en eso. Por supuesto que no es lo mismo un laboratorio de investigación, reitero, que una empresa de seguridad. Acá viene el sistema sociotécnico. Bueno, gente que agradece, cuán efectivo es ejecutar coaching de equipos internamente en una organización en calidad de jefe. Bien, ese es el rol del líder coach, donde no va a reemplazar al coach profesional, pero realmente va a ser un trabajo muy importante, logrando que el equipo se convierta en un equipo de mejor desempeño. ¿Qué cantidad de miembros recomiendas para un equipo? Es decir, en nivel de gerenciales, a trabajar por áreas. En rigor, yo me he encontrado con equipos de 10 personas, de 15 personas, depende lo que es el ámbito de control que tienen las organizaciones. No hay un número exacto, depende de las organizaciones. ¿Se puede desarrollar un coaching de equipos en trabajadores de una empresa de seguridad? Nuevamente, sí se puede. Insisto, hay que analizar cómo es la cultura de la organización. Me olvidé mi clave para entrar a descargar el libro. Soy Andrea Jaramillo.
Bueno, sigo. Estuvo muy interesante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por la información. Bueno, gracias a aquellos que me están felicitando. Muy amable. Gracias por la presentación. Entiendo que hemos terminado. Ha sido un placer enorme. Se ha hecho un poco larga, 1 hora y media casi, pero realmente yo disfruté muchísimo y les agradezco mucho que me hayan aguantado hasta el final. Aquí en la Argentina estamos a media hora de la medianoche, y bueno, pero para mí fue un placer realmente estar con ustedes. Les agradezco enormemente y por supuesto, eh, en breve vamos a estar por Ecuador, por Lima, por México, así que si Dios quiere, estaré viendo a algunos de ustedes en breve. Les mando un caluroso abrazo desde Argentina, donde hace muchísimo calor en este momento. Y que sigan muy bien. Gracias.